moluscos, pero no sé. Ah, ok, gracias. Gracias. Bien, bien. Entonces, pues tenemos estas ideas. Entonces nosotros quedamos allí y por eso, pues ahora él va a hacer lo que eh, otras partes que diseñó para el sostenimiento de nosotros, ¿sí? Entonces acá va a empezar a hacer a los animales y esta idea de hacer a los animales es bien importante porque pues de allí nos va a dar recursos, ¿sí? Nuestros recursos vienen de la tierra y de lo que hay en ella, sobre ella, ¿sí? Y al nivel de ella, al nivel de la tierra. Entonces, esos son nuestros recursos. Para la sesión anterior, entonces yo sé que faltaron algunas preguntas, entonces yo les tomé una fotito aquí y voy a mostrarla para desarrollar esas dos preguntas que faltaron. eh, Mm, pero permítame ¿Mm? aquí, Sí, aquí las busco porque ahora Cam Scanner no las veo. ¿Dónde está? Las vi ahorita. Mm, screenshots. Ay, no veo mis screenshots. No, no, es que estoy buscando mal, perdón. Estoy buscando mal. Aquí están. Bien, ahora sí. A ver, a ver. Ay, ahora no las encontré. Bueno, ahorita las busco nuevamente. Creo que faltaron dos. Pero bien, bien. Entonces, ahora va a hacer, va a que existan animales y vamos a mirar cómo lo trata en el 20. Entonces, vamos a ir aquí a Génesis 1:20. ¿Qué nos dice aquí en el 20? Nos dice, y dijo Dios, ya en el 19 fue la tarde y la mañana del día cuarto, y en el 20, y dijo Dios, o dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Bien, entonces, estaba todo lleno de agua, ¿sí? Pero ya había continentes, ¿m? Pero ahora en los mares, ¿sí? Dice, produzcan las aguas. De nuevo, no es, eh, no fue crear, no salieron todos los animales de las aguas, sino fue un proceso de producción, o sea, durante un tiempo, ¿sí? En un proceso controlado con la materia prima correcta en sus proporciones correctas, con toda la información química, ¿sí? Entonces ahora tenemos, ¿sí? Peces, ¿sí? Moluscos, ¿sí? Animales de los océanos, ¿sí? Y también aves. Pero aquí podríamos entonces decir, oye, pero eso no sería evolución. ¿Mm? ¿Ve? ¿Cómo así que de las aguas, sí, vinieron todos estos? ¿Mm? Y no es evolución, ¿por qué? Precisamente porque se produzca. ¿Mm? Porque evolución es en un proceso al azar, no en un proceso controlado. ¿Mm? El ser humano ha explorado más o menos, ¿sí? Entre un 8 y un 10% del océano. Eso es lo que hemos explorado, de acá, de la Tierra, a hoy, ¿sí? Y tenemos muchísimas especies de animales del océano, pero hay muchas que no conocemos, ¿sí? Recuerden cuando fue el tsunami en Tailandia, lo que sucedió, que empezamos a encontrar un poco de especies que nunca habíamos visto. ¿M? Bien, entonces aún desconocemos muchísimo los océanos, ¿sí? Y los animales que hay allí. Bien, la oceanografía y la biología marina son ciencias más difíciles porque nosotros no somos seres de agua, sino de tierra seca. Entonces, más difícil conseguir ello. Bien, conseguir esas ideas correctas de cómo son los animales. Pero vamos a mirar acá cómo Dios hizo estos animales. No fue un proceso al azar, sino fue un proceso de producción. Entonces, por eso ello dice produzcan. Entonces, vamos a mirarlo allí. Permítanme un momentito.
Eh, entonces, dijo Dios, produzcan, ¿sí?, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Bien? Entonces, de las aguas vinieron los peces y las aves. ¿Sí? Es lo que nos dice la Biblia. Pero en un proceso controlado, no por azar, sino Dios allí estando. ¿Bien? Bien. No fue que las cosas evolucionaron, ¿sí?, sino que Dios, ¿sí?, tuvo la información química para cada especie. No fue que hizo una y a partir de esa una evolucionaron las otras. Eso no es lo que dice, ¿sí? Porque dice, produzcan las aguas seres vivientes, no que produzca la agua un ser y a partir de ese ser salgan los demás. No, ¿sí? Entonces no es evolución. ¿M? Bien, entonces es el 20, ya tenemos los peces y ya tenemos las aves. ¿M? Ahora viene el 21. ¿M? Y entonces allí vamos a mirar que por segunda vez aparece eh, el verbo crear. ¿Bien? Por segunda vez está el verbo crear. Entonces vamos a mirar lo que dice. Entonces, vamos a mirar ahí en el 21. Dice, y creó Dios, y entonces ahí viene el verbo crear nuevamente. Segunda vez que usa el verbo crear. René, yo tengo una consulta. Dime, Jorge. Es que en el 20 no me queda tan claro la parte de las aves. Ok, bien, entonces vamos a explicar un poquito lo de las aves. Entonces, tenemos los peces, ¿sí? Pero de la misma agua se produjeron las aves, ¿sí? ¿Cómo se producen las aves? ¿Qué tenemos nosotros de forma de la producción de aves? ¿Cuál es el diseño que tenemos de la producción de aves? ¿Sí? Entonces, tenemos que las aves son ovíparas, ¿sí? Las aves no son vivíparas, sino ovíparas, ponen huevos. Bien, los peces también son ovíparos, ¿sí? También ponen huevos, ¿sí? Bien, bien. Entonces, el diseño fue el mismo, ¿sí? Pero, ¿sí?, los huevos que tenemos de las aves que conocemos hoy, ¿sí?, son mucho más duros, mucho más protegidos, ¿sí? Y son huevos parecidos, por ejemplo, a animales marinos como, por ejemplo, la tortuga, ¿sí? Las tortugas son ovíparas, ¿cierto? Y, pero los huevos de tortuga se parecen más a los huevos de las aves que a los huevos de los peces. ¿M? Pero las tortugas marinas son peces. Bien, entonces, ¿dónde se cuidan esos huevos? Entonces, se produjeron en las aguas, esas aguas van a las playas y allí tenemos en los acantilados, en las islas rocosas, allí tenemos la producción de las aves, ¿sí? Pero son ovíparas, pero provienen o sea, están en el mar, ¿sí? Las aves están en el mar y también, ¿sí?, van a volar sobre los cielos y entonces van a estar sobre la tierra. No empezaron en la tierra, empezaron en el mar, por eso tenemos aves marinas, ¿sí? Eh, y luego, pues también al volar sobre los cielos, pues también Dios llevó aves a que su diseño fuese estar en la tierra seca. ¿Bien? Entonces no es que los huevos estuviesen en el agua todo el tiempo, sino que estaban en el mar, pero pues en las playas o en las islas que habían para playa. Bien. Eh, Aún podemos ver cómo las aves marinas, las aves del mar, pues tienen sus huevos y cuidan sus huevos en muchas veces corales o superficies rocosas, apenas muchas veces emergiendo sobre el nivel del mar. Los que estuvieron en el curso de geografía recuerdan que tuvimos una tarea de cómo logramos mantener la delimitación marítima y la soberanía sobre el mar debido a que Quitasueño ya no es, Quitasueño es una isla, no es un arrecife. Y nos dimos cuenta fue por que había un ave que estaba allí con sus huevos, ¿no? Entonces esa es la idea, básicamente tenemos esta idea. Entonces,
esa fue la forma en que produjo Dios las aves, ¿sí? O sea, las aves son originarias del mar, pero no son peces. Pero como tenían que volar en los cielos, algunas de esas aves, ¿sí? Fueron diseñadas por Dios para que también estén en la tierra, pero otras se mantuviesen como aves marinas. Bien, bien, tenemos, por ejemplo, golondrinas de mar, golondrinas de tierra, ¿sí? Hay algunas que están subespecies que unas están en el mar y otras en la tierra, pero otras totalmente diferentes, unas solo en el mar y otras solo en la tierra. Bien, bien, entonces vamos al 21. Y creó Dios, entonces aquí Dios usa crear. Va a hacer algo que nunca antes ha existido y sin materia prima. Bien, bien. Entonces, eso es lo que va a hacer. Em, Y veamos, creó Dios, ¿qué creó? Los grandes monstruos marinos. ¿Mm? Bien. Eh, y él creó los grandes monstruos marinos. Entonces, ahora dentro del mar también hay otros animales que no fueron producidos por las aguas, sino que fueron creados por Dios. ¿Cuáles son esos animales? Los grandes monstruos marinos. La palabra monstruo, ¿sí? O monstruoso, monstruos, es grandísimo, o sea, gigante, ¿sí? Muy grandes. Los animales grandes del mar, comparado con el promedio de peces, no son peces, ¿sí? Sino son mamíferos, ¿sí? Son el cachalote, la ballena, la orca, ¿sí? El delfín, ¿bien? Que son mamíferos, ¿bien? Entonces, aquí creó, ¿sí? Estos animales grandes del mar, ¿bien? Y es claro que son monstruos marinos. Es muy importante entender que eran del mar y que son del mar. Bien, la idea evolutiva, ¿sí? A la evolución no le cuadra los mamíferos en el mar, ¿sí? La evolución dice que los mamíferos que estaban en la tierra se metieron al mar, ¿sí? Bien, pero eso no es correcto, ¿sí? Porque la orca se parece más a un pez, ¿sí? Que ¿sí? A un animal terrestre, ¿cierto? Y el cachalote, ¿sí? Ellos son más, se parecen más a los animales de el mar que a los animales de la tierra. Y acá Dios lo especifica, eran animales, son animales del mar, pero fueron creados, no fueron hechos con materia prima, no fueron producidos, sino aparecieron por la palabra de Dios. Él dijo y aparecieron. Sin materia prima, ¿sí? Por eso la línea para la evolución, la línea de los mamíferos del mar, pues no le cuadra con ningún pez. Por eso ellos tienen que decir que los de la tierra se metieron al agua. Bien. Y entonces tenemos allí los grandes monstruos marinos, los mamíferos del mar. Pero ¿por qué se usa la palabra crear? Eso es lo que tenemos que ver. La palabra crear. Tiene que haber algo radicalmente nuevo, algo que nunca antes haya existido. ¿Mm? Nunca en la eternidad anterior ha existido algo que ahora tienen estos animales. ¿Mm? ¿Qué es lo que tienen estos animales para que Dios use la palabra crear? Y es por primera vez hay seres con alma. ¿Mm? Los mamíferos tienen alma. ¿Mm? No son solo seres de instinto como los peces, ¿sí? Sino que tienen alma. El mamífero tiene una capacidad mental, una capacidad de voluntad y una capacidad de emociones. Eso es alma. Mente, voluntad, emociones. Entonces, por primera vez hay un ser con alma. ¿Mm? Bien. Y ahora hay ser con alma. ¿Mm? Primera vez. Un ser físico con alma. ¿Mm? Eso es lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar que los mamíferos tienen alma? ¿Mm? Entonces, acá fueron creados todos los mamíferos. Porque cuando tú tienes un perrito de mascota, tú lo sacas a pasear y lo debes sacar con un collar de ahogo. ¿Qué es un collar de ahogo? Pues un collar que está aquí al cuello del perro,
que cuando el perrito quiere ir hacia la derecha, pero tú vas hacia la izquierda, tú le alas el collar y el perrito, entonces dice, está bien si voy para ese lado, ¿sí? Y entonces viene para donde tú estás, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene voluntad. Él quiere ir para el otro lado. ¿Sí? También es fácil ver que los mamíferos tienen emociones, porque tú llegas a la casa y el perrito se emociona. ¿Sí? Pero cuando llegas a la casa y el pez que está en la pecera, ese no se emociona. ¿Sí? ¿Sí? No tiene ni idea. Ese no se emociona. ¿Eh? Bien. Solo se emociona cuando le botas comidita por encima de la pecera. De resto, no se emociona. ¿Mm? Bien. Y realmente no se emociona, sino que su instinto le dice, come, come, sobrevive. ¿Mm? Los peces, como, ¿sí? Si tú le das mucha comida a un pececito de pecera, se muere. ¿Mm? Porque ellos no razonan de que es demasiada comida para ellos. Entonces tú vas a ver cómo se empiezan a inflar, a inflar, a inflar, a inflar por los mismos gases de la comida hasta que se explotan o se mueren. ¿Sí? ¿Sí? Les da una sepsis y se mueren por las bacterias. ¿Sí? Entonces, mientras que tú ves que el perrito se emociona, ¿sí? Y te extraña, ¿m? Porque tiene alma. ¿M? Y también tienen mente, ¿sí? Los mamíferos tienen mente. Mm, El perrito, los canes son animales diseñados para poder pensar en grupo. ¿M? Si ustedes ven los canes salvajes, nunca están solos, siempre están en grupo. ¿Sí? De la línea de los canes tenemos pues los perros salvajes y también tenemos los lobos, ¿sí? Siempre están en grupo. ¿M? Entonces, cuando el perrito está solo, es medio brutico, ¿sí? No piensa tanto. Entonces voy a hacer el ejemplo más con un gato, porque los felinos pueden estar en grupo o pueden estar solos. Por ejemplo, tú ves un jaguar. ¿Cuándo tú te encuentras una manada de jaguares? Nunca. El jaguar siempre está solo, ¿sí? Bien. Él tiene cerca a su familia, pero la familia la tiene guardada, él está explorando, ¿sí? Bien. Pero también ves a los leones que están juntos, ¿sí? Entonces, el felino puede estar junto o puede estar solo, ¿bien? Y eso implica más capacidad mental. Entonces, tienen mente. Y yo siempre hago el ejemplo de los gatos para la mente, porque antes se tenían gatos, ¿sí? Era costumbre tener gatos en las casas. ¿Por qué? Pues para evitar, ¿sí? Roedores en las casas, ¿sí? Entonces, para evitar ratones, entonces pues tú tenías gato, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede cuando hay un ratón en la casa? Cuando hay un ratón en la casa, tú tienes que quitarle la comida al gato. ¿M? Entonces, si tú le quitas la comida al gato, el gato maulla 2 días al lado de la comida, al lado del plato de la comida, pero tú no le das. Entonces, él ya tiene mucha hambre, ¿sí? Ya tiene, entonces él va a cazar. Pero la tasa de efectividad de los felinos, ¿sí? Para el grado de energía involucrada en la caza es muy baja, ¿sí? Por ejemplo, el chita, que es el animal que corre más rápido, ¿sí? Él usa esa velocidad para cazar la presa, ¿sí? Pero el chita, la tasa de efectividad es 12-1. No sé si han visto ustedes los videos de los chitas persiguiendo a los venados, ¿sí? O a las gacelas, por ejemplo. Entonces, casi nunca las agarran, ¿sí? Siempre se les vuelan, ¿sí? Entonces, y él es más rápido que ellas, ¿sí? Pero ellas paran y se van para otro lado y él tiene demasiada velocidad por su misma inercia, no puede devolverse tan rápido hasta que termina perdiéndolas. ¿Ven? La tasa de efectividad es 12-1. De un felino pequeño es 9-1. ¿Sí? Entonces el gato va a cazar. Tiene que hacer 9 intentos para comerse el ratón. ¿Sí? Esa es la tasa de efectividad. Entonces queda cansadísimo. ¿Sí? Bien. Y tiene que esforzarse mucho para comer. Los felinos por eso no son gordos. Han visto, los únicos gatos gordos que hay son los domésticos que les dan mucha comida y los de las tiras cómicas. ¿Sí? De resto no hay más gatos gordos. Todos los felinos son flacos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no comen casi. ¿Sí? Casi no comen. ¿Sí? Aunque hay comida,
¿sí? Requieren mucha energía para comer y la mayoría de veces su caza es solitaria, ¿sí? O en grupos muy pequeños. No son como los canes, que son grupos más grandes y más ordenados. Bien. Entonces, el gato, ante el hambre que tiene porque no hay comida, entonces él va a buscar comida en los alrededores y a la 10ª vez se almuerza al ratón. ¿Ven? Entonces, él tiene mente y tiene más mente, los felinos tienen más mente que los canes, porque no necesitan el equipo, el grupo para tener la mente. Ellos pueden estar solos. Entonces, por eso el gato solo no se aburre, pero el perro solo se aburre. ¿Sí? El gato solo no. Entre más solo esté el gato, más dueño de la casa es. ¿Mm? Él se cree el dueño de la casa. ¿Mm? Bien, pero los perros no necesitan compañía, necesitan, sí, así fueron diseñados por Dios. Entonces, ese gatico, entonces dice, bueno, comí, pero prefiere que tú le des comida. ¿Por qué? Porque dice, 9 intentos para comer afuera, acá tengo un esclavo que me da comida todos los días. ¿Sí? Entonces, el gato no se va de la casa. ¿Sí? ¿Ven? El gato tiene un esclavo allí. El gato no se emociona cuando llegas como el perro. Ya cuando es un gato de tiempo, ¿sí? Puede saber que llegaste y a veces ronronea, a veces te da vueltas por tus piernas, pero no hace el show de emoción como es el perro. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque tienen una mente más desarrollada, ¿sí? Y el gato es menos fiel que el perro. ¿Mm? Bien, mucho menos fiel. Es difícil que el perro te ataque a ti. Es más fácil que un felino te ataque, o sea, de tu misma mascota, que que te ataque el felino que el canino. ¿Sí? Entonces, no son tan fieles. ¿Por qué? Porque tienen mente. ¿Sí? No comprometen tanto sus emociones. ¿Ven? Entonces, ahí vemos que los mamíferos tienen mente. Ujú. Entonces, aquí Dios crea los mamíferos, ¿sí? Y por eso usa crear. Por primera vez hay seres, ¿sí? Físicos con alma. ¿Mm? Bien, seres físicos con alma. Ya había seres físicos antes, ¿sí? Ya teníamos vegetales que son seres físicos, ¿sí? Ya teníamos peces y aves, pero ahora hay seres físicos con, ¿sí? Em, alma, ¿sí? Primera vez que aparece el alma. El crear no es porque aparezcan los mamíferos, el crear es porque tienen alma, ¿bien? Y, y entonces son estos seres físicos con alma que son los mamíferos. Entonces por eso tenemos. Luego dice coma, ahí hay una coma, y dice, y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género. O sea, está concluyendo, bueno, mire, lo que hay en las aguas son los mamíferos y todo lo que produjo las aguas. Y toda ave que está allá y que está según su especie, y vio Dios que fue bueno, y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad las aguas, los mares, multiplíquense las aves. Fue la tarde del día aquí. Bien, bien. Y ahora vamos al 24. ¿Sí? Este 24 es bien importante, ¿sí? Es bien importante razonar el 24. Entonces, ¿qué nos dice el 24? Luego dijo Dios, produzca, otra vez usa el verbo producir, produzca ahora la tierra seca, ¿sí? Ahora ya tiene, ¿sí? Con toda la simbiosis, con todo el sistema ecológico que generaron los mares y los aires con, em, con las aves y los mares con los peces, básicamente que hubo un consumo de oxígeno gigantesco, ¿sí? Y también un consumo de vegetales, sobre todo en el mar con el plancton, ¿sí? ¿Y qué pasó? También una descomposición orgánica de estos animales. Estos animales se morían y se descomponían. Y también una carga orgánica mayor porque las aves en el cielo, ¿sí? Pues defecaban y componentes orgánicos muy ricos. Entonces ahora tenemos una química orgánica, ¿sí? Una química más organizada. Bien, eso es lo que tenemos con todos estos animales. Bien. Y ahora entonces, sí, esos componentes orgánicos no son insolubles en agua, ¿sí?
Entonces se van por el mar y llegan a las playas y vienen por las aves a las tierras, ¿sí? Y básicamente ahora hay en la tierra seca un componente orgánico que había vegetación, pero ahora hay un componente orgánico, ¿sí? Ya no solo producimos química orgánica, que es la reacción de la fotosíntesis para producir glucosa, ¿sí? Sino ahora elementos, compuestos orgánicos mucho más estructurados, mucho más grandes, mucho más desarrollados por la carga orgánica que tenemos de todos estos animales. Entonces, ahora en la Tierra está toda esta carga orgánica. ¿Y qué dice entonces en el 24? Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. O sea, ahora en la tierra seca también van a haber animales. Y van a haber diferentes tipos de animales. Va a haber toda una simbiosis, todo, ¿sí? Un diseño, ¿sí? Ecológico, un diseño ambiental, ¿sí? Para hacer más química todavía, ¿bien? Que necesitamos. Entonces, produzca seres vivientes según su género. Y vamos a ver cómo clasifica los animales que van a ver en la Tierra. Entonces los clasifica en tres formas. La primera, bestias, ¿sí? Bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces vamos a mirar qué es esa clasificación. Esa clasificación de animales está es por la altura que tienen. ¿Mm? La altura respecto al suelo. ¿Mm? Animales de la tierra están al nivel de la tierra, pero las bestias no. ¿Sí? ¿Qué son las bestias? Entonces uno asocia la bestia con el burro, ¿sí? ¿Cierto? O con el caballo, vaya y póngale silla a las bestias. ¿Qué son las bestias? Las bestias son los animales cuadrúpedos que su abdomen, o sea, que eh, em, frontal no, sino, bueno, se me olvidó la palabra en español, no es frontal, eh, Anterior, parte anterior. no, como su frente, o sea, como su porte, su porte. Su idea de porte está en su abdomen. Esos son los cuadrúpedos, ¿sí? Entonces los cuadrúpedos están a una altura del suelo. Esos son las bestias. Todos los animales que están a una altura del suelo, ¿sí? Esos son las bestias. ¿Sí? Entonces ahí vemos, ¿sí? Mamíferos herbívoros, mamíferos carnívoros, ¿sí? Eh, todos aquellos animales que tienen altura sobre el suelo. Esas son las bestias. ¿Sí? Bien. Y luego viene la clasificación de animales de la tierra. ¿Sí? Animales que están al nivel de la tierra, animales que están en la tierra. ¿Sí? Entonces tenemos todos estos animales que están sobre la tierra, incluyendo mamíferos, ¿sí? Aquí no está haciendo una clasificación de mamíferos, ¿sí? Sino de altura. Entonces el ratón está al nivel de la tierra, ¿sí? Pero es un mamífero, pero es un animal de la tierra, porque está hablando de la altura que tiene. Y aquí está hablando de animales de la tierra, los reptiles. Pero hay reptiles que son animales de la tierra, como hay reptiles que son, ¿sí? Bestias, ¿sí? Bien, que son más altos, ¿sí? Un poquito más altos, ¿sí? En su porte sobre el suelo. Bien, pero también hay serpientes. ¿Sí? Entonces, las serpientes, ¿quiénes eran? Eran seres. ¿Cuál fue la consecuencia del castigo de la serpiente? La serpiente era el animal más astuto de todos los animales. ¿Sí? ¿Y cuál fue su castigo? Su castigo fue, ahora te arrastrarás y comerás del polvo. Por lo tanto, todas esas Biblias de niños que presentan a la serpiente como un reptil están equivocadas. ¿Sí? Porque ahí todavía no la habían castigado. ¿Sí? Solo la castigaron después del pecado. ¿Sí? No tentando al hombre, ¿sí? Porque el que la tentó no fue la serpiente, sino fue Satanás que tomó la serpiente. ¿Y qué culpa tenía la serpiente que Satanás hubiese entrado en ella? Sí tenía culpa porque Dios es justo y por eso Dios castigó a la serpiente porque ella tenía culpa. Pero un momento, para que la serpiente tuviese responsabilidad, tiene que tener voluntad. Tiene que tener voluntad. ¿Mm? ¿Y qué es serpiente? Ser de pie y pensante.
ser de pie y con mente. Esa es la serpiente. ¿Sí? Seres de pie, ¿sí? Y con mente, pensantes. Es decir, estamos haciendo una clasificación a la altura del suelo. Tenemos los animales de la tierra, las bestias y las serpientes. Las serpientes son bípedas, ¿sí? Están paradas sobre el suelo a una altura de porte mayor que las bestias. ¿Sí? ¿Cuáles son esos animales? ¿Sí? Bien, las serpientes, claro. Sí, son animales que eran bípedos, porque tienen que estar más altos que las bestias. Bien, porque son seres de pie. Y de pie es que solo tienen los pies en contacto con la tierra, ¿sí? No las manos, ¿sí? Los cuadrúpedos tienen las manos y los pies, ¿sí? En contacto con la tierra, ¿sí? Las bestias, ¿sí? Digamos, no los cuadrúpedos, sino las bestias, ¿sí? Eh, y, y los animales de la tierra, pues, son tan pequeños, pueden ser cuadrúpedos como el ratón, pero son tan pequeños que están al nivel de la tierra. Entonces, son bípedas, son más altos que las bestias. Su frontal, la palabra no es porte, es frontal. Su frontal está más alto. Son animales que estaban de pie. ¿Sí? Bípedos. Pero ¿cuál es el problema de los animales de pie? El equilibrio. ¿Sí? Que no se caigan para ningún lado. ¿Sí? Y al ser bípedos, pues caminan. Y uno camina hacia adelante. ¿Sí? Bien, el cangrejo puede caminar hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? Fácilmente. Nosotros para atrás no es tan fácil, los seres humanos y los animales tampoco. No es tan fácil, la mayoría. Estos animales bípedos, ¿sí? Caminaban. ¿Mm? Pero al caminar hacia adelante implica que no se caigan hacia adelante. No sé si alguien se ha caído en una bicicleta por inercia y se ha ido de frente. Bien, cuando tú te caes en una bicicleta por inercia, te vas de frente, te vas hacia adelante. No te caes de lado, sino te vas hacia adelante. ¿Por qué? ¿Sí? Porque pierdes el equilibrio, ¿sí? Y la energía potencial que tiene la bicicleta se transforma en energía cinética por la inercia. Y entonces, ¡pa!, te caes para adelante. Entonces, ¿cómo hacer que los animales bípedos que caminan hacia adelante no se caigan hacia adelante? Tienen que tener un equilibrio. Entonces tienen que tener algo de su centro de gravedad hacia atrás que haga que no se vayan para adelante. Entonces tienen pompis y tienen cabeza, cerebro. ¿Mm? Y eso hace que no se caigan hacia adelante. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Eh, 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 tiene que haber un equilibrio. ¿Sí? Bien, un equilibrio y precisamente la idea de la proporción de la belleza, ¿sí? Implica que hay un equilibrio en el diseño, en el caso de la belleza física, un equilibrio en el diseño del cuerpo, ¿sí? Y ese equilibrio pues es dado para que estos animales no se caigan hacia adelante y entonces pues tienen, tienen más cerebro, o sea, tienen más cabeza hacia atrás, el cerebro pesa más y es más grande. Entonces eso hace que, ¿sí? Su alma, ¿sí? Su mente sea más desarrollada, ¿sí? Estos animales eran de pie y pensaban. ¿Cuáles son? Este es el Australopithecus, el Neandertal, todos esos que se llaman los homínidos. Pero si eran seres de pie y que pensaban, es decir, que tenían mente, es decir, que tenían que ser mamíferos. Porque los únicos que tienen alma, ¿sí? Son los mamíferos, ¿sí? De los animales. ¿Mm? O sea que las serpientes tienen que ser mamíferas. Entonces, así, estos homínidos son mamíferos, ¿sí? Eran mamíferos, pero que estaban de pie. ¿Sí? Y en los homínidos, pues tenemos diferentes especies, ¿sí? Están todo lo que es los simios, ¿sí? Y los homínidos, ¿sí? Que fueron los simios de mayor cerebro. Bien, entonces estos animales, ¿sí? Pudieron identificar las cosas con sonidos guturales, ¿sí? No con lenguaje, pero sí con sonidos guturales, ¿sí? Y también pudieron a través de la práctica pensar, no razonar, pensar, ¿sí? En poder conservar herramientas. Bien, por eso es que la mujer cuando la serpiente le habla no se aterroriza.
porque la serpiente ya hacía sonidos guturales, ¿sí? La serpiente identificaba las cosas con, ¿sí?, notas de sonidos, ¿sí? No leía el pentagrama, no organizaba un lenguaje, ¿sí?, pero sí tenía el uso de las notas, de los sonidos. Entonces podía identificar las cosas. Por eso la mujer no se paniquea cuando la serpiente le habla. Pero la serpiente le habla en lenguaje que la mujer podía entender, pero no porque la serpiente pudiese hacer eso, sino porque Satanás había entrado en la serpiente. Pero ¿por qué entonces Dios castiga a la serpiente? Porque ella tenía voluntad. Ella era libre, ¿sí? Y ella sabía su diseño, ¿sí? Pero dejó entrar al enemigo. Dejó entrar pues a nuestro enemigo, no al de ella, a nuestro enemigo, ¿sí?, para que nos tentara. Por eso la serpiente se le administró justicia y por eso ahora se tiene que arrastrar. Entonces, cuando vamos al registro geológico, vemos que los homínidos existían y de un momento a otro desaparecen del registro fósil, desaparecen de las evidencias, ¿sí?, simbióticas, se pierden todos los homínidos. En muy poco tiempo se extinguen todos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vamos a la zoología, vemos que hoy las serpientes reptiles tienen dos formas de reproducirse. Unas son ovíparas y otras son vivíparas. Las serpientes vivíparas eran la serpiente antigua. No me refiero a Satanás, sino eran los homínidos. Dios cambió el diseño de estos animales, ¿sí? Y ellos, al ser mamíferos, eran vivíparos, porque los mamíferos no son ovíparos, sino son vivíparos. Es decir, tienen sus hijos por parto. Entonces en las serpientes vemos eso, ¿sí? Vemos que hay unas, o sea, todas son serpientes, pero unas son ovíparas y otras son vivíparas. Eso no es normal, eso no pasa en las demás especies, solo pasa en las serpientes. ¿Por qué? Porque Dios les dio una consecuencia. ¿Bien? A la serpiente como animal. ¿Bien? Bien, entonces ahí tenemos en Génesis 24 lo que son las serpientes, lo que son las bestias y lo que son los animales de la tierra. Bien, entonces estas serpientes, pues luego se convirtieron en reptiles. Bien, entonces Dios hizo todos estos animales, ¿sí? Produjo la tierra, luego Dios los hizo, o sea, produzca la tierra, ¿de dónde viene la información para hacer esto? En un proceso controlado, y Él hizo todos estos animales, ¿bien? Ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿bien? Bien, entonces, aquí entonces vemos esta idea, ¿bien? Esta idea acá de qué pasó con los animales de la tierra. Entonces ya tenemos todos estos animales. ¿Qué sucedió? Entonces ahora una carga orgánica gigantesca, mucho más grande, ¿sí? Entonces ahora tenemos mucha más información química en la tierra. ¿Bien? Bien, procesos químicos mucho más complejos para ver mucha más producción de oxígeno, para ver mucha más producción de azúcares y de proteínas. Ya estos animales tenían proteínas, ¿sí? Em, y pues toda una carga orgánica que se necesita para la vida en el planeta. Bien. Luego entonces dice, en el 26, y acá es bien importante también analizar el 26, muy importante. Entonces, ¿qué dice el 26? Entonces dijo Dios. Note que en todas las anteriores ha dicho, dijo Dios o ha dicho y dijo Dios. ¿Sí? Ese y dijo Dios implica una consecuencia, una idea de tiempo posterior. ¿Sí? Hizo esto y dijo Dios esto. O sea, después de que hizo eso, hizo Dios esto. ¿Sí? Ese es el y dijo. Y el dijo Dios solo, sin el y, implica que pasó una cosa, no sabemos, no fue inmediatamente después, pero después dijo Dios. ¿Sí? Pero cuando dice y dijo fue muy cerca en tiempo. Cuando solo dice dijo fue después, pero no necesariamente fue tan cerca en tiempo. Pero acá no usa ni dijo Dios ni y dijo Dios,
que usa entonces, dijo Dios. ¿Mm? Y en hebreo, debemos recordar que el hebreo es un idioma muy pobre, entonces solo tiene pasado, presente, futuro, singular, plural, se acabó el hebreo. Entonces, en hebreo está escrito esta palabra, entonces. Entonces en español es una preposición. ¿Qué son las preposiciones? Las preposiciones son palabras que van en la oración que desde antes nos indican las posiciones de las palabras en la oración. Nosotros nos hicieron aprender en clase de español las preposiciones, ¿sí? A, ante, bajo, con, contra y todas las demás, ¿sí? Pero, y luego el siguiente tema de preposiciones es análisis de oraciones. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el adverbio? Bien, eso es. Entonces, una de las preposiciones es entonces. Pero la preposición entonces implica que hay un cambio de tiempo. Cada vez que aparece la preposición entonces, hay un cambio de tiempo en la frase. Hay un cambio de tiempo en la oración que voy a decir. ¿Sí? Entonces, ahí yo, por ejemplo, usé el entonces en mi lenguaje normal, ¿sí? Voy a hacer un cambio de tiempo, puedo hacerlo hacia el futuro. Ahora les dije una cosa y ahora les voy a decir otra. Entonces se usa para cambio de tiempo. Ya generalmente y el mayor uso para futuro. Hago esto y entonces nos vemos. ¿Sí? Entonces es después de que haga esto, nos vamos a ver. Hay un cambio de tiempo en lo que estoy diciendo. Estoy en presente, voy a hacer, hago esto y entonces nos vemos, ahora estoy en futuro. ¿Sí? Esa es la preposición entonces. Siempre que está la palabra entonces, hay un cambio de tiempo. Pero también se puede usar para pasado. ¿Mm? Entonces, en los años de mis abuelos, la gente sí que era buena. ¿Mm? ¿Correcto? Allá en la tierrita sí que había paz y los vecinos se ayudaban. Ahora en estos tiempos no es. Bien, entonces el entonces se usó para ir al pasado. ¿Mm? Bien, y luego tengo que usar el ahora para volver al presente. Bien, entonces acá tenemos que mirar el uso de entonces, ¿cuál fue? Este entonces de Génesis 1:26 es una remembranza. Aquí Dios está mostrándole a Moisés, ¿sí? El Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, está mostrándole a Moisés hasta el 25. Pero en el 26 lo lleva atrás, al pasado. Entonces dijo Dios. En español deberíamos traducir mejor, entonces había dicho Dios. Y entenderíamos muy fácil Génesis 1:26. Pero dijo también es correcto porque el dijo puede usarse en presente o en pasado. ¿Sí? Está diciendo que Dios había dicho, está en pasado. Bien, como el hebreo es tan corto, entonces solo tiene la traducción dijo y no tiene la traducción había dicho, porque el hebreo no tiene estas partes de estos tiempos diferentes como si lo tiene el español. Por eso Casiodoro de Reina no tradujo había dicho Dios, sino y dijo Dios. Entonces dijo Dios. Pero si pusiéramos la Biblia más exacta al español, deberíamos poner acá entonces había dicho Dios. ¿Por qué? Porque ese dijo puede interpretarse como presente, ¿sí? De ese tiempo. También el dijo puede ser presente de ese tiempo, pero realmente acá el dijo no es presente de ese tiempo, sino pasado, ¿sí? Entonces, mejor en español se entiende había dicho, ¿sí? Pero entonces dijo Dios, lo está llevando al pasado a Moisés, ¿y qué es lo que Dios había dicho antes? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree la naturaleza. Señoree todo lo que voy a hacer para él. ¿Por qué Dios hizo todos estos vegetales y todos estos animales? Y toda esta gran abundancia y variedad. ¿Por qué Dios no hizo las flores solo blancas? ¿Sí? O en blanco y negro hizo todo. ¿Para qué hizo colores? ¿Para qué esta gran variedad de animales y tantos insectos? ¿Mm?
Hay gente que le tiene miedo a los insectos y son molestos a veces los insectos, ¿cierto? ¿Para qué tanto? ¿Sí? ¿Cuál es la providencia de Dios con los mosquitos? ¿Sí? Que no me dejan dormir. ¿Mm? ¿Ven? Ah, tengo que razonar, ¿cierto? Bien. Entonces, Dios hizo una exuberancia gigantesca de mundo vegetal y de mundo animal. ¿Mm? Y dejó su testimonio para que sepamos que Él es el creador. Esta gran complejidad de vida que hay en este planeta, tanto vegetal como animal, por azar es imposible. ¿Sí? Es un testimonio de que sepamos que Él es el creador y que no solo es el creador, sino que nos cuida, porque a través de la vegetación y a través de los animales y la tierra y el planeta nos surte a nosotros, nos mantiene. Todos nuestros recursos vienen de la tierra, de la vida que hay en la tierra y de los minerales que hay en la tierra. Bien, de ahí vienen todos nuestros recursos, todos. ¿Sí? Nuestra comida toda viene de ahí. ¿Sí? Nos comemos los vegetales, los animales. ¿Sí? Ahí viene. Bien. Y también vienen nuestros recursos energéticos. Bien. Nuestros recursos para ropa, nuestros recursos para techo. Bien. Las necesidades básicas del ser humano, manutención, protección, ¿sí? Están dadas por la provisión de Dios en un mundo tan exuberante. Los que menos excusa tenemos en el mundo de no saber que hay un creador somos los colombianos. Los que menos. Porque somos el país más biodiverso del mundo, por unidad de área. Es decir, el más biodiverso. El número uno en biodiversidad es Brasil, pero porque es 10 veces más grande que Colombia. Pero por metro cuadrado, Colombia es más biodiverso. ¿Sí? Es el país más biodiverso del mundo. Es decir, donde más diferencia hay y variedad de vegetales y animales hay. Nosotros tenemos tanta biodiversidad que tenemos el 10,8% de la biodiversidad del mundo. En un país que tiene, ¿sí?, el 1% de la tierra del mundo. ¿Sí? O sea, somos por 10. ¿Sí? O sea, Dios nos quiso por 10. O sea, preferidos. No, Dios no tiene preferidos. Pero nos quiere harto. ¿Sí? Es como los hijos. Tú no tienes tú amas igual a todos tus hijos. ¿Sí? ¿Sí? En Cristo tú amas igual a todos tus hijos. ¿Sí? Pero hay algunos que les das más de una cosa que al otro. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Dios. Nos ama igual, pero nos dio a nosotros más. ¿Sí? De esto, pero a otros les dio más de otras cosas que a nosotros no nos dio. ¿Sí? Y así. Entonces, Dios hizo una gran creación para que sepamos que Él es el creador y que nos cuida, que Él nos sustenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos. ¿Y para qué quiere que vivamos? Para que libremente podamos decidir amarlo a Él. ¿Sí? Y tener comunión con Él y que su hijo se case con nosotros. ¿Bien? Bien. Entonces, acá lo lleva atrás y le está diciendo, esto fue lo que Dios pensó. O sea, toda esta complejidad que hemos visto es solo para esto. Porque Dios, ¿sí?, quiere crear un ser a su imagen y semejanza. Quiere que ese ser pueda gobernar sobre todo esto que ya he hecho. ¿Mm? ¿Para qué? Para que en su nación gobierne esto, gobierne la naturaleza. ¿Sí? Y sepa quién soy yo a través de hacer esto, a través de gobernar. El gobierno es un atributo directo de Dios. ¿Sí? El gobierno es algo inherente a Dios. ¿Sí? Desde el principio nos dio la facultad de gobernar, porque Él, siendo eterno, siendo el ser de la existencia, lo que siempre ha sido, tiene gobierno. Los tres son iguales de Dios, no es más Dios uno que otro, ¿sí? Pero hay un gobierno entre ellos, ¿sí? Uno es padre y el otro es hijo, y el otro es espíritu. ¿Sí? ¿Quién gobernaba? El Padre. ¿Sí? Pero en Mateo 28, el Padre le pasó el gobierno al Hijo. ¿Y el Hijo qué hizo con ese gobierno? ¿Gobernar como él quería? No. Honrar al Padre y solo hace lo que ve hacer al Padre. O sea que el Padre sigue gobernando sin título. ¿Sí? Porque el Hijo tiene el título, pero no hace nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre. Porque honra a su Padre. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, Dios tuvo esta idea. Todo esto es por esta gente, por
estos seres que voy a crear. Entonces, después de decirle eso a Moisés, entonces ahí sí le dice, en el 27, y creó Dios, ¿sí? Al hombre. ¿Mm? Ese hombre ahí debería ser con H mayúscula, pero Casiodoro pues tradujo hombre con H minúscula, sí, pero debería ser con H mayúscula porque se refiere a la humanidad, no solo al hombre masculino. Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Mm? Aquí creó al ser humano. Y es la tercera vez que aparece el verbo crear. Es decir, que el ser humano no viene del mono, porque usa la palabra crear. Segundo, no viene de los homínidos. ¿Mm? También somos bípedos, ¿sí? Tenemos un cuerpo parecido al de los homínidos. Usó un cuerpo, es la teoría filosófica Francisco Maturana, un equipo que va ganando, no lo cambies, ¿sí? Si el equipo de fútbol va ganando, pues ¿para qué lo vas para qué vas a cambiar a los jugadores? ¿Cierto? Bien. Entonces, si está bien, fue bueno ese cuerpo, pues vamos a ponerle un cuerpo similar. Pero no es que vengamos de ellos. Darwin estuvo 3 semanas, menos de 3 semanas, 19 días, ¿sí? En Galápagos. ¿Mm? Él era ayudante. ¿Mm? Y observó los pinzones, unos pájaros. Unos tienen el pico más largo y unos tienen el pico más corto. Costa de Galápagos, palma cocotera, semilla pequeña, las hojas de las palmas caen y se secan sobre la playa, las semillas entran dentro de las hojas de palma, a los pinzones de pico corto les queda más difícil adquirir las semillas y a los de pico largo alcanzan a las semillas. Entonces, ¿qué tuvo Darwin? Darwin tuvo una idea para razonar. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues va a llegar un momento en que los pinzones de pico pequeño se mueran de hambre y van a desaparecer, se van a extinguir. Entonces, todo lo que ha existido, ¿sí? Todo lo que existe en animales es lo que ha logrado no extinguirse. ¿Sí? Pero hay algunos que se han extinguido, es lo que él pensó. ¿Sí? Pero, ¿qué tenía él para poder razonar? Tenía la fisonomía de los animales. Entonces, ¿qué dijo? 2 ojos, una nariz, 2 ojos, una nariz, 2 ojos, una nariz. Ve, todos, la mayoría tienen 2 ojos, una nariz. Hay dos opciones para razonar eso. O que todos vienen de uno mismo, que tenía 2 ojos y una nariz, o que el diseñador usó un diseño, 2 ojos y una nariz. ¿Mm? Bien. Entonces, es como en el fútbol. 11 juegan. Uy, allí también juegan 11 y allí también. Debe ser que el fútbol empezó con 11 tipos jugando. ¿Mm? O el fútbol empezó con una regla que dice que 11 deben de jugar. Esas son las dos opciones que tiene Darwin. ¿Cuál es la más lógica? ¿Cuál es la más lógica si pensamos, ¿sí? Que el diseñador usó eso? Hay una ley, hay una regla para que se cumpla eso, esa contingencia. ¿Sí? Todos tienen 2 ojos, una nariz. Entonces hay una ley. El diseñador usó el mismo diseño, porque es un diseño bueno. ¿Sí? Si es un diseño funcional, pues ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Sí? Entonces, Darwin, ¿por qué no tomó partido por el razonamiento más obvio? Porque tenía problemas con Dios, ¿sí? Darwin se le murió su hija a los 10 años, ¿sí? Y no supo manejar el duelo, ¿sí? No hubo una iglesia que le ayudara, ¿sí? Entonces culpó a Dios y tuvo una mala idea de Dios, una idea injusta de Dios, no una idea justa, porque le atribuyó un mal a Dios, siendo que Dios es solo bien. Es decir, que si su hija murió a los 10 años, era la voluntad de Dios y fue algo bueno. ¿Mm? ¿Bien? Porque Dios, somos propiedad de Dios y Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera, ¿sí? Porque Él nos creó. Pero Darwin, como estaba peleando con Dios, entonces no razonó, prefirió sus emociones, ¿sí? Y tomó la otra opción, ¿sí? Que es más ilógica. Entonces, acá la Biblia nos dice, no venimos del mono, porque Dios no usó materia prima para crear al ser humano. ¿Mm?
porque si no, no dijese crear. ¿Cómo fue el ser humano? Por el poder de la palabra de Dios. Pero además, al tener crear, el ser humano tiene que tener algo que nunca antes haya existido. ¿Qué? ¿Qué puede ser? El espíritu. Porque ya había seres con alma, ¿sí? Pero, que ya eran los mamíferos. Pero por primera vez hay un ser físico que tiene espíritu, ¿sí? Hay alguien, a diferencia de Dios, que tiene espíritu. ¿Sí? Entonces, el ser humano tiene espíritu. El espíritu es lo primordial del ser humano. Nosotros somos seres espirituales que tenemos alma y que tenemos cuerpo. Y somos seres espirituales con un predestino. Y nuestro predestino es la eternidad. ¿Mm? Somos seres humanos, seres espirituales infinitos. Infinito es que tiene principio, pero que no tiene fin. Ninguno de nosotros va a tener fin. Vamos destinados a la eternidad. Ninguno de nosotros va a acabarse, nunca. ¿Sí? El problema es que venimos a la tierra a decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Con Dios, vida eterna casándonos con su Hijo. Sin Dios, le sacamos la lengua al Hijo de Dios, ¿sí? Lo rechazamos y vamos a la condenación eterna. Pero ambas son eternas. ¿Mm? El problema es que confundimos la eternidad con la vida eterna, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? La eternidad es que no vamos a tener fin, pero aquí venimos a escoger dónde, ¿sí? Entonces, la vida eterna es con Dios, la condenación eterna es sin Dios, pero somos eternos. Esos somos, seres espirituales que tenemos alma y cuerpo. Bien, ¿por qué tenemos cuerpo? Porque el cuerpo es el contenedor del espíritu. Porque el espíritu, no es físico. El espíritu, sí, al no ser físico, ocupa estas dimensiones y más dimensiones. ¿Sí? Bien, el espíritu humano, ¿no? Humano, porque el de Dios está fuera de las dimensiones. Pero el espíritu humano ocupa más. ¿Sí? Mientras que el mundo físico solo tres, ¿sí? Largo, ancho y alto. Entonces el espíritu necesita un contenedor, un templo, para que no se escape. Por eso es que a los licores se les llama espíritus. Usted deja un vino abierto y ¿qué pasa? Se empieza a ir el vino, ¿cierto? Se empieza a escapar el alcohol, ¿sí? Y al final va a quedar una nata ahí abajo de residuos de uva. Pero ¿qué pasa con el líquido? Se fue, ¿sí? Se fue. No se va en un día, ¿sí? Pero se termina yendo. Bien. Entonces, esos son espíritus, ¿sí? Espíritu necesita tener un contenedor y es nuestro cuerpo. Pero Dios nos creó como seres espirituales, ¿sí? En Génesis 1:27. Y note que lo que nos creó, varón y hembra, hombres y mujeres, ambos seres humanos, ¿sí? Pertenecientes a la humanidad, pero unos son hombres y otros son mujeres. La mujer y el hombre fueron creados al mismo tiempo. No fue primero creado el hombre y después la mujer. No. Fueron creados al mismo tiempo con igual dignidad. No es más el hombre que la mujer, ni la mujer que el hombre. ¿Sí? Tienen la misma dignidad y fueron creados al mismo tiempo en Génesis 1:27. Lo que pasa es que fue formado primero el hombre. Vamos a ir a Génesis 2:7. ¿Qué nos dice Génesis 2:7? Entonces Dios formó al hombre. Formó. ¿Sí? Le dio forma a ese cuerpo, ¿sí? Tomó del polvo de la tierra e hizo el cuerpo. ¿Y qué puso? Puso el espíritu que había creado dentro de ese cuerpo, para que ese espíritu no se vaya. Bien, le puso un contenedor a ese espíritu, que lo contiene. Contener es que no deja que se vaya, ¿sí? Que lo tiene con fuerza. Entonces lo formó. Primero formó al hombre, ¿sí? Entonces, en Génesis 2:7, Dios forma el cuerpo del hombre, ya era espíritu del hombre, pero ahora le forma su cuerpo y luego sopla
su aliento de vida. ¿Mm? Y sopló Dios su aliento de vida en Adán, en el hombre, y el hombre fue un ser viviente. Entonces, primera a los Tesalonicenses 5:23, que nos dice que el ser humano tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Aquí ya Adán quedó completo, quedó íntegro, integral. ¿Cómo? Con espíritu, que ya eran desde Génesis 1:27, con cuerpo y con alma. ¿Mm? Luego el hombre tiene que darse cuenta, lo pone en el huerto, le pone a dar nombre a las cosas que habían en el huerto. ¿Para qué? Para que las pueda gobernar, porque solo gobernamos lo que le ponemos nombre. ¿Mm? El ponerle nombre a algo es porque puedes gobernarlo. Bien. Entonces, hasta que él se da cuenta que no había ayuda idónea para él, entonces él se da cuenta, lo duerme, y de su costado, de su costilla, de su costado izquierdo, ¿sí? Me gusta más costado que costilla realmente, porque las costillas las tenemos completas, pero el costado no. ¿Mm? El costado izquierdo del hombre tiene un espacio. Si usted mira la anatomía del hombre, hay un hueco en el lado izquierdo, encima del vaso. ¿Por qué el pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho? ¿Sí sabían eso? ¿Mm? Del hombre. Ah. ¿Y por qué hay un espacio entre el pulmón y el vaso? Hay un hueco, ahí no hay nada. ¿Mm? Hay un vasito, ¿sí? Cuando el hombre tiene la llantica gorda, mire y verá que el gordo del lado izquierdo es más blandito que del lado derecho. ¿Mm? Porque hay más grasa al lado izquierdo. ¿Mm? Porque hay un huequito, hay un espacio. ¿Mm? Entonces Dios tomó de allí a este hombre dormido y formó a la mujer, hizo a la mujer, Génesis 2:22, hizo el cuerpo de la mujer. Por eso estéticamente las mujeres son más bellas que los hombres, estéticamente. No porque yo sea hombre y que me gusten las mujeres, no, sino que si vamos a la estética y a la geometría y a las proporciones, las mujeres son más bellas. Tienen un cuerpo más proporcionado que los hombres. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Pues porque vienen de mejor materia prima, vienen de nosotros, nosotros venimos del polvo, pero ellas vienen de nosotros. Entonces son más bonitas, tienen mejor proporción. Entonces Dios hizo a esta mujer y la hizo tan bella que cuando este Adán la vio, ¡wow! ¿Sí? Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona. Pero ahí en Génesis 2:22 no dice, y sopló Dios su aliento de vida, y fue la mujer un ser viviente. Y en ningún lado de la Biblia lo dice. Siempre enseño este pedazo, de pronto ya me han escuchado algunos hacerlo, pero porque es muy importante. Ahí no dice y en ningún lado dice que Dios le dio alma a la mujer. ¿Acaso las mujeres son unas desalmadas? No, tienen alma. ¿Pero dónde se la dio? Ah, es que tomó el costado. Ay, de la cosquillita fue donde tomó. Ah, tomó la carne y también tomó el alma. ¿Mm? El alma que Dios le había dado a el hombre es la misma que ahora con esa misma alma y se la puso a la mujer. Por eso un hombre y una mujer sin Dios son competencia, pero con Dios son complemento, porque tienen la misma alma. ¿Mm? Es la misma. ¿Sí? Que es la de Dios que se la dio a él, pero de él le dio ahora esa alma a ella. ¿Sí? No es el alma del hombre, es el alma que Dios puso en el hombre, ¿sí? Y esta misma, ahora a través del cuerpo del hombre, se la puso a la mujer. Básicamente el alma es allí, como más o menos cerca al estómago, ¿sí? Donde te dan las mariposas cuando llega cuando era joven y llegaba tú, ¿cómo es que le dicen ahora los jóvenes al que le gusta? Crush. Los crush, entonces llegó el que te gusta y entonces te dan unas mariposas por ahí es el alma, ¿sí? Por ahí queda el alma. La conciencia queda como por acá, detrás de los ojos, por aquí detrás de la frente, por acá atrás, ¿sí? Esa voz que te dice, pero la conciencia es del espíritu, no del alma. ¿Bien? Bien, entonces ahí ya hizo a la mujer. Hizo primero al hombre y después a la mujer por la función que les dio. El hombre le dio la función de liderar y a la mujer de ser ayuda idónea. A la mujer la capacita más, porque ayuda idónea es ayuda perfecta en cualquier momento con la respuesta correcta.
O sea, la mujer es mejor que Google, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque tiene que tener todo, sabe todo y tiene todas las respuestas, ¿sí? Bien, en cambio el hombre tiene que liderar y no sabe nada. ¿Mm? Entonces, la mujer puede hacer todo, pero no tiene que liderar. Y el hombre no hace nada y tiene que liderar. Entonces, ¿por qué Dios diseñó así? Para que se complementen, ¿sí? Bien, y se nieguen uno a otro y el hombre diga, sí, soy bruto, ¿sí? Y ella diga, sí, es bruto, ¿sí? Y ella diga, bueno, pero yo soy la ayuda de doña, mira, esto se hace así. Ah, ok, ya hagámoslo entonces. Y lo hace, por fin, ¿sí? A veces nos demoramos 6 meses en cambiar el bombillo, ¿sí? Pero seguro que la próxima vez van a ser 4 meses, ¿sí? Y así, vamos mejorando poco a poco. Eso es la razón por la cual formó primero al hombre y después hizo a la mujer, ¿bien? Pero ambos fueron creados al mismo tiempo. Porque el no razonar Génesis 1:27 ha causado ideas teológicas que han denigrado a la mujer. Claro que la consecuencia de la mujer de su pecado fue estar bajo el hombre, pero en Cristo, de nuevo, está al mismo nivel. ¿Mm? Bien, por eso Cristo es la mejor noticia para las mujeres, ¿sí? Y para la humanidad, claro, pero para las mujeres aún más, porque ahora ya de nuevo están al mismo nivel, ¿sí? Pero, pero, pero a veces estamos acostumbrados a ver al que va al frente, al que lidera, ¿sí? Pero no vemos todo lo que va allí alrededor. Y, y por eso Dios pues dota a la mujer más que al hombre. Bien, bien. Entonces, Génesis 1:27 que nos dice, los creó como seres espirituales, ¿sí? Hombre y mujer. Bien. Y luego, entonces, en Génesis 1:28 les dice una misión. La misión la vamos a ver la próxima sesión, ¿sí? Génesis 1:28. Y vamos a ver por qué le dice Génesis 1:28 allí, si todavía no le había dado ni el alma ni el cuerpo. Hay una razón para que Génesis 1:28 esté allí. Ya son espíritu, ¿bien? Pero inmediatamente los crea les dice qué es lo que tienen que hacer, ¿bien? Y vamos a mirar un poquito sobre ello. La clave acá de Génesis 1:27 es entender que fuimos creados, que no venimos del mono y que tanto hombre y mujer fueron creados al mismo tiempo con igual grado de importancia, con igual dignidad, con diferentes funciones, ¿sí? No es más la función del hombre que la de la mujer, ni no es más la de la mujer que la del hombre. Son iguales, ¿sí? Pero sí debemos cumplir nuestra labor, nuestro diseño que hizo Dios. Bien, para nosotros los hombres la fácil es que la mujer lo haga, ¿sí? Esa es la fácil. ¿Por qué? Porque lo hace bien, ¿sí? Y total, se hace, ¿sí? Más fácil para mí quedarme viendo aquí tenis o bueno, fútbol o lo que sea, ¿sí? Esa es la fácil, ¿sí? Y que ella lo haga, pero no, tienes que hacer, tú eres el responsable, eso sí. Y el hombre es inseguro en ese sentido, ¿sí? Entonces tiene que aprender, ¿sí? En cambio ella ya sabe. También aprende, pero Dios dotó más. Entonces es una idea de complemento y lo vemos desde el principio, varón y hembra. De una vez los creó a los dos como seres espirituales con sexo, ¿sí? ¿Y esto es para qué? Pues porque Dios está esperando tener hijos en gran magnitud. Y eso es lo que nos dice Malaquías 2:15. Entonces vamos a cerrar con Malaquías 2:15. Y muy importante porque Malaquías 2:15 es prácticamente la explicación de Génesis 1:27. Entonces vamos a ir a Malaquías 2:15. ¿Qué nos dice Malaquías 2:15? Entonces lo tenemos acá. Y nos dice, lo había marcado y se me cayó el separador y ahora me toca buscar. Bien, Malaquías 2:15 aquí lo tengo, dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Mm? O sea, porque Dios solo hizo uno a un hombre y a una mujer. ¿Mm? Hizo, note, no creó, sino hizo, ¿sí? Note el verbo que está usando. O sea, sí creó a la humanidad en Génesis 1:27. O sea, tú fuiste creada en Génesis 1:27. Yo también. Pero hizo implica hacer el cuerpo y darle el alma. Porque eso lo hizo Adán hombre y Adán mujer. Si había abundancia de espíritus y lo que había hecho es hartísimos espíritus. ¿Sí?
Y Él es pleno espíritu. O sea, ¿por qué no de una vez nos hizo a todos? Solo hizo a unos, a ellos dos. ¿Por qué? ¿Y por qué uno? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Él. Él busca hijos, ¿sí? Él busca que tengamos hijos, ¿sí? ¿Para qué? Para que sepamos lo que es el Padre y el Hijo, ¿sí? Esa idea, ¿sí? Y podamos apreciar al Hijo y podamos casarnos con Él. ¿Sí? Bien, entonces, por eso solo hizo eso. A Adán, hombre a mujer, y les diseñó para que tuviesen hijos y pueda existir toda esa humanidad que creó en Génesis 1:27. ¿Sí? Aún falta gente toda que exista que fue creada en Génesis 1:27. ¿Sí? Cada vez estamos más cerca que se acaben. ¿Sí? Bien, porque apenas se acaben, ¿sí? El último, ¿sí? Ahí viene el Señor y va a ser exacto cuando estemos habiendo predicado el Evangelio en la última nación, el Evangelio del reino en la última nación que nos haga falta. ¿Bien? Bien, entonces, Él quiere que tengamos generaciones, que tengamos descendencia. No solo que existamos y amemos a Dios, sino que entendamos a Dios como Padre, ¿sí? Y que entendamos a Dios como Hijo y que entendamos a Dios como Espíritu, que es esa comunión que podemos tener con nuestros hijos. Bien, bien, muy bien. Entonces, el 28 lo vamos a ver para la próxima sesión. Voy a tiempo, voy de acuerdo a lo planeado. Me gusta, estoy orgulloso de mí. Generalmente me atraso, ¿sí? He mejorado. Ahora vamos a la sección de preguntas. Entonces voy a mirar primero eh, ello. Sí, tiene aquí razón José. Yo dije las tortugas son peces, no, las tortugas son reptiles, ¿sí? Son reptiles. No son peces, ¿sí? Bien, Alejandra Pardo nos dice, ¿y los dinosaurios qué pasó? Ahí están, ¿sí? Vamos a mirarlos. En Génesis 2:24, ahí están. ¿Qué nos dicen? ¿Dónde están los dinosaurios? Que algunos de los dinosaurios, la mayoría de los dinosaurios son pequeños, ¿sí? Son animales de la tierra, ¿sí? La mayoría son reptiles, ¿sí? Y algunos aves, por ejemplo, la gallina. La gallina es un dinosaurio, ¿cierto? Bien. Pero también algunos eran bestias, porque habían algunos dinosaurios más grandes, ¿sí? Más altos sobre, o sea, no todos, no todas las bestias eran cuadrúpedas, porque habían unos dinosaurios que eran bípedos y que tenían unas manitas corticas adelante, pero no eran así, sino eran como así, como en diagonal. Bien, esos son. Entonces, sí, ahí están, son los animales de la tierra, reptiles, algunos son bestias, ¿sí? Y algunos son aves o, eh, o diseñados como aves de corto vuelo, ¿sí? Que básicamente la gallina. Bien, bien, pero sí, claro, los dinosaurios existieron, claro que existieron y existieron antes de que el hombre estuviese en la tierra. Antes de que Dios cree al hombre, existieron los dinosaurios. La próxima sesión vamos a hablar un poquito de los tiempos, entonces vamos a entender cuándo estuvieron los dinosaurios. Bien, entonces vamos a mirarlo, pero sí, ahí están. Bien, aquí José nos dice el Leviatán. Bien, el Leviatán no eran los dinosaurios, era más como un cocodrilo grande, ¿sí? Pero sí era un animal grande, o sea, sí existieron animales grandes. Bien. Bien, entonces, también tenemos varios insectos. Aquí nos dicen, no, ¿para qué? Porque ¿para qué son las cucarachas? ¿Sí? Bien, entonces las cucarachas son súper importantes, ¿sí? Súper, ¿sí? Las cucarachas son tan importantes, ¿sí? Que si nosotros nos podemos a realmente ver lo que hacen, son las que más han protegido a la humanidad de todos los animales. ¿Sí saben por qué? Porque las cucarachas absorben la radiación de los elementos radioactivos peligrosos, ¿sí? Entonces, casi no hay elementos radioactivos, ¿sí? Peligro, o sea, sí hay. Pero me refiero, la cantidad que hay es muy poquita, pero lo que hay es uranio, plomo, ¿sí? Pero ya los re peligrosos, que es del polonio en adelante, ¿sí? Eso por ahí en una montañita un poquito, ¿sí? Pero eso nos está dando radiación a todos, ¿sí? Y las cucarachas son esos wifi que en lugar de dar la señal, los absorben, ¿bien?
Entonces, es muy importante la labor de todos los insectos que tienen coraza, pero sobre todo las cucarachas son las encargadas de eso. Entonces, el polonio no mata a las cucarachas. A las cucarachas las mata el pisotón, ¿m? Pero no el polonio. ¿M? Recuerden lo que sucedió con el polonio, ¿no? ¿Se acuerdan que los rusos mataron 43 espías en Europa hace unos años porque estos espías de la KGB iban a denunciar la corrupción de Putin? Bien, entonces, ¿cómo los mataron los rusos? Envenenados, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo hicieron para envenenarlos si estaban en diferentes países sin que nadie se haya dado cuenta? Ah, los rusos tienen bastante, son buenos espías. ¿Y cómo los envenenaron? Con polonio 210. ¿Mm? ¿Sí? ¿Cuánto es la dosis letal de polonio 210? 2 microgramos. ¿Sí? O sea, 2 milésimas de gramo de polonio 210, un puntito de polonio 210 en tu panecito y te moriste. ¿Sí? Bien, eso fue lo que hicieron. Bien, y pues los mataron a todos. Entonces, ese polonio 210 es lo que absorben las cucarachas. ¿Sí? Esos elementos difíciles, radioactivos, muy peligrosos, que las dosis son muy peligrosas para el ser humano, ¿sí? Que se necesitan para la vida, ¿sí? Pero que no debemos consumirlos porque su dosis es muy letal en tan poquito, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, el arsénico, ¿sí? O el cianuro, por ejemplo, el cianuro que es más común que el arsénico, más o menos necesitamos, ¿sí? 0,18 gramos, ¿sí? Y este es 2 milésimas de gramo, ¿sí? O sea, es una distancia súper terrible y esa es la labor de las cucarachas. Bien, entonces, no, todas estas, Marta Lucía nos pregunta si fueron después del pecado, no, todos estuvieron aquí, ¿sí? Esos son animales de la tierra, ¿sí? Que están al nivel de la tierra, los insectos, las bacterias, todos esos son animales de la tierra, ¿bien? No tienen altura sobre el suelo, ¿bien? Esa es la idea. Recordemos que la clasificación de Génesis 2.24 es de altura. Bien, entonces no, eso fueron desde el principio. Bien, veamos ahí, y vos nos dice, los animales entonces fueron creados finitos. Sí, correcto. O sea, esos tienen, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Sí? En cambio, nosotros no, nosotros no. Nosotros, sí, somos engendrados, somos concebidos, ¿sí? Crecemos, nacemos, ¿sí? Y vivimos, dentro de eso podemos reproducirnos, pero morimos físicamente, pero no muere nuestra alma ni nuestro espíritu. ¿Mm? Nunca, ¿sí? Bien, por eso Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Ojo, sí vamos a tener cuerpo, lo que pasa es que no es físico, pero sí vamos a tener cuerpo, ¿para qué? Para poder, ¿sí? Contener en nuestro espíritu, si no nuestro espíritu se vuelve a Dios, ¿sí? En el caso, ¿sí? De los que van a ir a la condenación eterna, su alma sigue, ¿sí? Y su espíritu y su cuerpo también, pero no físico, ¿bien? Entonces sí vamos a tener cuerpo, pero no un cuerpo físico. Entonces sí fueron creados finitos. Entonces la muerte física, claro que es parte del diseño de los animales. ¿Por qué? O sea, el león se tiene que almorzar a las cebras siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de todo el desarrollo de complejidad de química macroorgánica. ¿Sí? O sea, de tener todos los componentes que necesitamos, ¿sí? Para la vida de nosotros, no solo física, ¿sí? Nosotros necesitamos también una química, aunque el alma no es física, necesitamos una química balanceada para el alma. Por eso es que la gente le da depresión o estrés, entonces, ¿sí? A veces es por deficiencias en sus componentes químicos y para eso necesitamos toda esta química avanzada, ¿bien? Y para eso necesita todos esos animales y toda esta idea de complejidad. Bien, bien. Bien, los tiburones también hay ambos, vivíparos y ovíparos. No sabía. Bien, muy bien. Había que analizar por qué. Sí, no tengo idea. Hay que mirarlos. Bien, bien. eh, la palabra crear e hizo tiene la misma relación como se podría entender en los primeros capítulos de Génesis. Bien, la palabra crear es que exista algo sin materia prima y que sea por primera vez en la eternidad anterior a ese momento. Bien, eso es crear. Hacer se implica con materia prima.
hacer algo. No necesariamente que sea la primera vez que exista, ¿sí? Pero crear sí implica sin materia prima y que tiene algo por primera vez en el tiempo, ¿sí? Entonces ahí es donde se usa crear, ¿bien? Sí hay, digamos, una relación entre ellos, pero sí hay una diferencia entre ellos. Bien, tu posición sobre la predestinación tiene que ver con la corriente del arrianismo, ¿podrías, por favor? No, la predestinación no es la salvación, ¿sí? Tanto Calvino como en el arrianismo está enfocada la salvación, pero eso no es lo que dice Romanos 6, ¿sí? Cuando leemos Romanos, tenemos que leerlo, ¿sí? Como el Espíritu, pensando como el Espíritu Santo, no como el ser humano, porque es el Espíritu Santo el que le está dictando, ¿sí? A Pablo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces dice, hemos sido predestinados. ¿Quiénes? ¿Mm? ¿Yo? ¿Los cristianos? No, la humanidad. Toda la humanidad fue predestinada a la eternidad. Tiene un predestino. No es la salvación, sino es la eternidad. ¿Sí? Dios quiere que ninguno se pierda y todos se salven. ¿Mm? Pero la Biblia nos dice que hay unos que se van a perder. ¿Mm? ¿Bien? Pero nuestro predestino es la eternidad, no la vida eterna, ni la condenación eterna. Pero nuestro predestino es venir aquí porque vamos a pasar en la eternidad, pero acá venimos a decir dónde la vamos a pasar. Bien, esa es la idea. Entonces no es una idea de salvación, sino de tiempo, de eternidad. Bien, el cuerpo de Jesús resucitado era físico, sí, correcto. ¿Sí? Se asume así como es cuerpo, es el que resucitaremos. Bueno, la Biblia nos habla de que es un cuerpo espiritual, no que es un cuerpo físico. Y precisamente nos da la idea de que no necesitamos comida, porque el cuerpo físico necesita comida, ya no necesitamos hacer más reacciones químicas. ¿Sí? Entonces no necesitamos comer y tampoco necesitamos sol, ya no va a haber sol ni luna, ¿sí? Porque no es un cuerpo físico. Entonces el cuerpo que vamos a recibir es un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo, ¿sí? Podríamos decirlo como un holograma, no sé, ¿sí? Algo así, o sea, es como una forma, no estoy seguro, pero es como una forma de entenderlo, ¿no? Pero sí es un cuerpo, o sea, sí es algo que contiene nuestro espíritu y no lo deja ir, ¿sí? Eso es un cuerpo, ¿sí? Y pues sí habla la Biblia de que es espiritual ese cuerpo. Ahora, el Señor sí resucitó físicamente, ¿sí? Pero resucitó en gloria por la obra que hizo, ¿sí? Em, y su resurrección física, ¿sí? Es una evidencia, pues, de vencer la muerte, ¿no? O sea, tanto la muerte física también, ¿sí? Y la muerte espiritual y la muerte del alma, pero integralmente Él nos quitó la ley del pecado y de la muerte, integralmente, también en nuestro cuerpo. Bien, 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 entonces vamos aquí con Alejandra. Cuéntanos, Alejandra. Creo que tengo muchas dudas, pero bueno, la primera es que yo cuando estudié la Biblia por primera vez siempre decía, y dijo Dios. Entonces a mí cuando yo la estudié con una persona pues había leído y estudiado la Biblia, me dijo, es que Dios no estaba solo, estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ahorita usted me dijo que estaba Abraham. No, Abraham, Eh, no. no, no, ¿Dónde? no, que cuando él, ay, espérame, es que yo anoté, pero no sé dónde anoté. Bueno, mejor dicho que estaba, a quien le entregó, estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero estaba, sí, Abraham, no nos dimos que cuando estaba No, mostrando la, No, él no, yo mencionó no. fue a Moisés, pero No, el Espíritu le está refiriéndose a dictando a que lo Moisés que escriba escribe. eso. ¿qué es eso? A Moisés, bueno, que escriba eso. Sí, pero Moisés no estaba cuando sucedió esto. No, 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 no Moisés está en el estaba, Éxodo. pero ¿Sí? sí estoy yo correctamente de que estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí. Claro. Sí, porque Sí, estaban los tres. Dios, ¿sí? Si miramos, ahí no dice Jehová, sino dice Elohim, ¿sí? En hebreo. Es decir, Dios. Dios Sí, siempre que decimos Dios, es Padre, Hijo y Espíritu, ¿sí? Si no, entonces tenemos que decir el Padre, el Hijo, el Espíritu, o yo soy, que es Jehová, el Señor, que es el Hijo, y, y el Santo, que es el Espíritu, ¿sí? Entonces, esos son los nombres de ellos, ¿sí? ah, Pero cuando decimos Dios, son los tres. Lo que pasa es que tenemos la idea católica, ¿sí? De que Dios es solo el Padre, o la idea judía de que Dios es solo el Padre, sí, ¿sí? Pero no, ok. Dios son los tres. Cuando hablamos de Dios, siempre son los tres, ¿sí? Y ahí en Génesis 1, siempre se lo oímos, siempre son los tres. Ujú. Ok.
Profe, la otra pregunta es que hay una parte en Apocalipsis donde dice que va a haber como paz entre las bestias y, bueno, entre los animales y el hombre, que va a haber un momento Sí, en que pues vamos a vivir todos. sí, el Entonces león yo me no sabe. imaginaba que todos íbamos con el perro que se nos murió cuando teníamos 10 años y que todos íbamos a estar en un lugar donde íbamos a tocar un león y que, o sea, eso no va a pasar, no es así. Ellos no van a tener, sí, o sea, la Biblia habla que vas a ver el león y el cordero y el león no se va a comer al cordero, ¿sí? Pero no podríamos asegurar que fueran físicos, ¿sí? Pero tampoco que no, porque también no dice que ellos no tienen espíritu. Podría ser un holograma de ellos, ¿sí? Para pues ver la belleza, pero no sabemos. Ahora, ¿qué yo creo? Esto sí, no tengo, esto es lo que yo creo que no van a ser físicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fueran físicos, el león se almuerza al cordero, ¿sí? Porque pues es la necesidad del cuerpo, ¿sí? Entonces yo creo que van a ser también así como un fondo de película, ¿sí? Porque Dios quiere que sigamos en la belleza de esta tierra, ¿sí? Entonces es lo que yo creo. Pero no podemos decir que sean, porque la Biblia habla solo león y cordero, no nos dice que ellos no son espíritus, o sea que no pueden hacer, ¿no? ¿Sí? Pero tampoco nos dice que les va a dar un nuevo cuerpo, ¿sí? Pero nos dice que no se lo va a almorzar, ¿sí? Entonces, o que Dios les va a hacer un cambio en su instinto, ¿sí? No sabemos, pero sí van a haber animales. Ahora, no son los animales que estamos acá, que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos animales que tenemos acá se vuelven a uno. Ya están en el ciclo químico, o sea, ya. O sea, en las lechugas que te comiste, ahí están todos los perros que se murieron hace 20 años acá en Bogotá, ¿sí? Químicamente, ¿sí? Químicamente, ¿sí? O sea, eso es. ¿Sí? Químicamente eso es igual. Pero, no son pero sí van a haber animales, ¿sí? Sí tienes razón, van a haber animales, pero pues no tenemos más información, ¿sí? De ello. Y pues solo los describen allí, o sea que no es tan importante saberlo, pero yo creo que va a ser más es por belleza, por entender esa idea. Ahora, sí, digamos, hay cosas físicas, ¿sí? Bien, o podríamos creer que hay cosas físicas como la Nueva Jerusalén, pero también podríamos interpretar que son como cosas que vemos que no son físicas, no sabemos, porque dice que las calles son como el oro, ¿sí? Mm. ¿Sí? Entonces, ese cómo, ¿sí? No sabemos. Entonces, de esa parte no tenemos mucha ilustración en la Biblia, no es algo tan importante, pero que yo creo que es tal la gloria de Dios, que todo va a funcionar en tal perfección, ¿sí? Que ni siquiera nos vamos a preguntar por qué, sino vamos a disfrutar en un éxtasis total la comunión con Dios, ¿no? En la vida eterna. Es lo que yo creo. Pero- La, y la una última felicidad de la pregunta. felicidad. Sí. Bien. Una última pregunta, profe. Para enseñar la línea, yo utilizo mucho líneas del tiempo, ¿cierto? Ajá. Pero para uno enseñarle a un niño la creación, yo ya no lo hago por días. Como el día 1 pasó, inclusive yo tenía notado que el día 5 fueron los dinosaurios. Pero me dijo que no, para mí ya viene siendo el día 6 los dinosaurios. Ujú. Pero realmente, pues uno quiere imaginarse los días de Dios y no fue así, porque pues ha pasado mucho tiempo en tiempo humano, Vamos a ¿cierto? mirar, porque puede ser Pero, que sean. Vamos a mirar qué quiere decir días la próxima sesión. Recuerden bueno, que pero, nos faltan 2 versículos por enseñar. Bueno, me falta desde Génesis 1:28 hasta Génesis 2:2, 2:4. ¿Sí? Pero eso es facilísimo, eso es rápido. Pero el demorado es Génesis 1:5. ¿Sí? Que ese todavía se los debo, ¿cierto? Que ese es el último que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a entender qué son los días. ¿Sí? profe, Pero eso pero lo para vamos a mirar la enseñarle a un próxima. niño, para enseñar a un niño es mejor sin los días, o sea, como el orden de los sucesos y ya, A mí me o por parece, días o como sea, nos enseñaron a todos yo mal. creo que la próxima sesión te responde la pregunta. Bueno, Te iba a decir mi opinión, pero no. Primero tengo que, no quiero sesgarlos. ¿Sí? Quiero que ustedes puedan razonar libremente. ¿Sí? Pero ok. vamos a mirar qué quiere decir los días y luego te digo cómo lo haría yo o cómo lo hago, ¿sí? Realmente. Porque es que Dios, o sea, no en vano puso eso, ¿sí? Pero hay un orden para eso, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que quiere decir bien Génesis 1:5 y por qué dice la tarde y la mañana, ¿sí? Ahí está la clave. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, bien, vamos con Jorge. Ya nos pasamos a algunos, los que requieran salir, siéntanse en libertad. Vamos a acabar esta última y bueno, sigue Jorge. Sí, solamente quería hacer mayor claridad en el Génesis 26, así como lo mencionaron ahorita en el chat, donde dice hagamos, exactamente a quién se refiere.
Ok, bien, correcto, Jorge, es hagamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? O sea, en plural. Y también es correcto porque en hebreo está en plural, ¿sí? Entonces es muy importante esta traducción allí, porque recuerden que el hebreo singular y plural y ya, o sea, que si está en plural en hebreo, es plural, o sea, no hay duda, ¿sí? Porque el hebreo no tiene complicaciones, ¿sí? No hay o sea, el hebreo es directo, es lineal, o sea, no es como el español que puedo saber más información, no, ahí está en plural, era plural. ¿Y quiénes eran? Pues Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres. El Padre fue el que ejecutó la creación, el que diseñó, ¿sí? La creación para revelar a su Hijo, ¿sí? El Hijo se revela, ¿sí? Por la creación, porque Él es el Logos. Es una de las formas que Él se revela. Él es el Logos de Dios, o sea, el orden de Dios de todas las cosas ordenadas, ¿sí? Entonces, todo esto tiene un orden, ¿sí? Para revelar al Señor, ¿sí? Pero no es el único fuente de la revelación del Señor, pero sí es una, ¿sí? Que es la creación, ¿no? Eso lo dice Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Entonces, sí, es en plural, ahí estaban los tres, y todos estuvieron de acuerdo en hacernos, ¿sí? Y fue un buen plan, ¿sí? Fue algo bueno, ¿sí? Y todos están felices, ¿sí? En hacernos, ¿bien? Esa es la idea. Bien, muy bien, entonces muchas gracias. Bien, vamos Oscar, a tiempo. hay una última ahí en el chat Ah, de Ángela. ok. Primero fue creado el ser humano que los ángeles. Bueno, esa también tengo que responder la próxima semana porque tenemos que ver los tiempos, ¿sí? Pero eh, en la Biblia no se especifica que los ángeles fueron creados, ¿sí? Pero sí que fueron hechos. ¿No? Entonces, tenemos que ver ahí algunas cositas, ¿sí? Pero ese lo vamos a tratar, ¿sí? Ahí hay dos interpretaciones, bueno, tres. Hay una que definitivamente no es y hay otras dos que podrían ser, ¿sí? Entonces, pero lastimosamente la que más se conoce es la que no es, ¿sí? Porque esa fue la idea teológica para precisamente dar la idea de la predestinación calvinista. Entonces, pero esa no es. Pero vamos a mirar las otras dos que pueden ser posibles. Bien. Em, entonces, muy bien. Esa está pendiente, pero seguro que la tocamos. O sea, apenas sepamos Génesis 1.5, ahí vamos a saber qué pasó. ¿Mm? Bien. Bien. Entonces, nos vemos dentro del próximo lunes. Y entonces vamos a estar ya concluyendo lo que nos falta del Génesis. Vamos a ver Génesis 1.5 y vamos a terminar con los tiempos. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima sesión. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Sara, por la invitación. Sí, un saludito a todos y pásenla bien. Sí, estamos en contacto. Gracias, Oscar. Buenas noches. Gracias a ti. Gracias, Oscar. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias.